y baja el agua por este canal. Vean ustedes que el río continúa y vean los afluentes que aquí hay el río Negro, el río Piatúa Blanco, y sigue alimentándose por todos estos afluentes, y llega acá, donde está el balneario. Como ustedes ven, el río no se seca, porque después de la captación sigue recibiendo afluentes muy importantes. Es una expresión tal vez de desconocimiento, es una expresión de forma general, no sé si de figuración, pero demuestra que absolutamente no conocen del tema. Tal vez es un problema de desinformación que se dio de nuestra parte, porque como señalábamos antes, nosotros nos dedicamos, cumplimos las obligaciones legales y hacemos la construcción. Se han vertido muchos argumentos que para nosotros es un absurdo inexplicable. Como les señaló mi predecesor, el gerente comercial de la empresa, es un grupo de empresas en las cuales hablamos de décadas de trabajo. No conocemos, no sabemos de dónde sale la presunción del vínculo con el ex vicepresidente de la República. Eso es un acto de grave difamación contra la empresa. Si ustedes nos preguntan por qué dicen eso, no tenemos el menor conocimiento, no sabemos por qué hacen esa vinculación, pero sí es importante que en algún momento estas personas puedan responder públicamente y eventualmente de forma legal el por qué hacen esas aseveraciones inadecuadas. Es un absurdo total que señalen eso y desconocemos el porqué de esas circunstancias. Cuando se habla de manera general respecto de la defensa del río, es importante preguntarles, ¿defenderles de qué? Como vemos, el río no se seca, no se daña, no desaparece. Cuando hablan de consultas previas, hablan de forma antitécnica, hablan de forma con total desconocimiento. Ese tipo de consultas, que hablan de manera muy general y muy alegre, se dan cuando hay la explotación de recursos no renovables. Hablamos de minería, hablamos de explotación petrolera, generalmente de forma minera. Aquí el agua no se pierde, no se daña, no desaparece. Lo que se hace es un desvío parcial, mínimo de agua, que va a ser destinada para la generación y vuelve nuevamente al cauce del río. Hay otro mito, como ustedes observaban, que va a desaparecer el agua del balneario. Como ustedes observan en el mapa, desde donde se capta el agua hacia abajo, este río tiene muchísimos afluentes, de tal forma que cuando uno diga, o cuando uno llegue al balneario, va a evidenciar que no existe una reducción ni del tamaño ni del caudal. ¿Por qué en el video decía que se hacía más seguro? Porque esa fuerza que el río llevaba con la intensidad de la gravedad va a ser desviada esa fuerza en parte a la generación hidroeléctrica. Básicamente lo que tenemos nosotros que señalar es que esta empresa no ha comenzado este trabajo de un día al otro. Esta empresa tiene años de trabajo para sacar los permisos ambientales, para sacar los permisos de uso de agua, para sacar el contrato de concesión con el Estado. Se ha tenido que trabajar años. Es muy relevante que ustedes sepan que este proyecto no es precisamente de nuestra empresa. El momento que esté ejecutado y funcionando, se va al Estado. Toda la propiedad de la hidroeléctrica regresa al Estado, porque es una concesión, como las frecuencias radioeléctricas, como la concesión del uso del agua en diferentes sectores de las industrias. Esta generadora se va a propiedad del Estado. No es que nosotros nos quedamos en propiedad de esta generadora, sí la construimos, sí recibimos una utilidad por esta gestión, pero esto es del Estado. Entonces, existe o creen que nosotros somos una empresa extranjera. Inclusive, de forma pintoresca, le escucharon al señor hablar de una empresa Genefran. Es Generadora Hidroeléctrica San Francisco, y las siglas de esta generadora, la Superintendencia de Compañías, nos puso Genefran. Entonces hay una desinformación importante que ha generado un grave conflicto, y ante el desconocimiento de las personas, ciertos líderes, diría yo, han realizado manifestaciones, pronunciamientos con total desinformación, movilizaciones de personas que lo único que hacen es generar problemas en el avance de la obra, generar retrasos, generar pérdidas, sin conocer realmente que
esta obra no les va a causar daño a la comunidad, sino todo lo contrario, va a reactivar la zona. Como ustedes pueden ver, las personas que están vinculadas en las zonas circundantes del proyecto han sido consultadas, han analizado, han preguntado. Existen, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, las firmas de todas y cada una de las personas que asistieron a las capacitaciones, que en algunos casos singulares ahora les vemos liderando cierto grado de posición, cuando en efecto fueron capacitadas, fueron informadas, existen evidencias escritas, evidencias fotográficas, todo eso existe en el Ministerio de Ambiente para obtener los permisos. Esto más o menos para señalar que, primero, no es una empresa que ha aparecido de un día al otro, es una empresa que ha sido formada exclusivamente para este proyecto, que nos hemos demorado años en lograr la viabilidad del proyecto, para que se evidencie que no hay perjuicios ambientales, perjuicios sociales, sino todo lo contrario. Hay que evidenciar que las personas que están liderando ciertas ideas o frentes de oposición no tienen asidero técnico, no tienen conocimientos respecto del proyecto, y aquellos que sí tienen, porque tenemos evidencia que ellos sí han solicitado en las instituciones públicas donde tienen la información, tienen un afán de absoluta desinformación, porque tenemos evidencia y a nosotros nos notifican oficialmente que tal o cual persona ha solicitado la copia de los permisos ambientales, de las licencias ambientales, de los permisos de uso de agua, de los análisis de caudal. Ellos tienen la información. Por eso es que no nos explicamos cómo es que nuestras empresas que tienen un capital societario, una formación desde hace décadas, asoman con que aquel señor que malhadadamente fue destituido de su cargo, el ex vicepresidente, tiene relación alguna con nosotros. Ese es un acto absolutamente difamatorio que ellos en un momento determinado van a tener que explicar de todas las formas posibles. Quedo a las órdenes para que con el doctor podamos contestar requerimientos también periodísticos, en el hecho de que a lo que hace relación usted o referencia con el tema de una supuesta o aparente relación con el ex vicepresidente por parte de la compañía Villacrés Andrade, de manera particular se ha señalado eso, que al terminar la gestión del gobierno anterior precisamente se le entrega concesiones en diferentes sectores a este grupo empresarial al que usted hace referencia, y precisamente hablan de la vinculación del mismo, de este grupo, con los gobiernos del socialismo siglo XXI, porque esta empresa también trabaja con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, es decir, hay una correlación ideológico, política, comercial con este grupo y los que lideran este movimiento político. A esto hacen relación a la entrega a último momento por parte del gobierno anterior de estas concesiones a esta empresa. Sí, eso es un error absoluto. No es una entrega de concesiones dadas la víspera de la terminación del denominado gobierno del siglo XXI. Eso no es cierto, como les estuve explicando. Es un proyecto, los proyectos de generación hidroeléctrica se hicieron por concursos públicos para que cualquier institución, porque no somos los únicos, que estén interesados en generar este tipo de proyectos, con su propia inversión lo hagan. A partir de aquello, no existe ninguna recomendación o asignación antes de que se haya cumplido todos y cada uno de los procedimientos legales. Estamos hablando de años de procedimientos, de inspecciones, de verificaciones absolutamente rígidas. Entonces cualquier persona que técnicamente, o que cualquier información periodística que quiera hacer investigación, hacen las averiguaciones de todos los procedimientos. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 3 a 5 años de trámites previos para recién la suscripción de un contrato de concesión. Ojo, cuando uno firma un contrato de concesión, no es que nos están dando algo. Si nosotros no cumplimos con este proyecto, por A o B circunstancia, por oposición o porque ya no nos gustó y nosotros no queremos porque hay muchas complicaciones, tenemos que pagar garantías crediticias inmensas. Nosotros hemos entregado garantías al Estado ecuatoriano para cumplir con estas obligaciones. Un regalo, una concesión fácil, gratuita, lo que haría es simplemente entregarlas. Nosotros tenemos compromisos contractuales con el Estado ecuatoriano.
esta idea de tener relaciones con el socialismo del siglo XXI, como expresó el señor periodista, es absolutamente absurda. Como antes se señaló, nosotros tenemos décadas de trabajo. Se ha construido vialidad en todo el país, se ha construido ingeniería civil en todo el país. Nosotros no tenemos contratación o fuimos aparecidos o asomamos durante la última década. Nosotros tenemos décadas de trabajo. Y esa capacidad de trabajo ha sido que nosotros nos internacionalicemos, como en efecto existe la internacionalización de otras empresas ecuatorianas también en Bolivia. ¿Y por qué se da esa peculiaridad? Porque en el gobierno de Bolivia, que es una de las pocas excepciones de los gobiernos socialistas del siglo XXI, ahorraron durante la bonanza. Ellos tuvieron una bonanza de gas y ahora están haciendo ingeniería y obras civiles por todo el país. La vialidad de allá es una vialidad bastante deficiente. Ahora están trabajando ese gobierno y seguramente seguirán trabajando en otros países. Nosotros lo que hemos hecho como empresa que tiene muchísimos años, nos internacionalizamos y trabajamos en otros países. ¿Cuál es el camino legal que tiene? A pesar de la oposición que hay, ¿ustedes van a construir la obra? No es cuestión de oposición, nosotros tenemos un contrato con el Estado, tenemos que cumplir un contrato con el Estado, tenemos obligaciones por cumplir. Si nosotros no cumplimos, probablemente tengamos muchísimos problemas, sobre todo con las garantías económicas, ¿no? Nosotros hemos emitido garantías millonarias para garantizarle al Estado que vamos a hacer este proyecto. Ya no depende de nosotros. Ahora, en efecto, si es que existen personas que quieren presentar criterios contrarios, adversos, como nosotros tenemos que ir aclarándolos. ¿Cuál es el camino legal que tienen frente a este escenario de oposición que ha ido creciendo, no solamente ya en Santa Clara, sino en otros sectores de la provincia, y no solo por la provincia, sino también del país? ¿Cuál es el camino legal que ustedes tienen? Es un país de derecho, cumplir la ley. Nosotros no podemos actuar bajo voluntades. Nosotros hemos actuado sobre un principio de legalidad, estamos en un país de derecho, tenemos compromisos, tenemos obligaciones, hemos asumido responsabilidades y en la medida de que siga avanzando el proyecto tenemos que protegernos con lo que tenemos, la ley. Existen opositores que también pueden recurrir, si tuvieran asidero, si tuvieran fundamento, a acciones legales. No lo hacen, solo comparecen a dar testimonios. Y actualmente la obra está ejecutándose. ¿Están ejecutando la obra? ¿Qué están haciendo? Nosotros tenemos graves retrasos en los cronogramas que las autoridades nos han dado. Tenemos graves retrasos. Y en la medida que podemos, hemos ido haciendo avances de ejecución de obras. Pero tenemos graves problemas en el cumplimiento de los cronogramas que la ley y las autoridades nos han dado. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? El Estado, legalmente, ¿en qué condición está? Nosotros legalmente estamos autorizados a ejecutar el proyecto y tenemos problemas frente a ciertos criterios de oposición y hemos avanzado en geometría variable en las zonas y circunstancias que hemos podido. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos un proyecto con todos los cálculos, con todas las medidas realizadas. Hemos avanzado en las negociaciones de las turbinas, de la generación, con las cotizaciones de precios para la adquisición y la importación de bienes, de equipos electrógenos que van a ser instalados. Ese es un procedimiento largo, complejo, de muchos millones de dólares. Nosotros, mientras a ratos nos retrasamos en la obra, avanzamos en otro tipo de actividades tales como las que les... ¿Qué pasa a futuro, doctor? ¿Van a insistir en realizar el proyecto? Hay una oposición de la comunidad, incluso retuvieron maquinaria en ese sector y se mantienen, ellos dicen, alertas y vigilantes para que la obra no pueda reiniciarse. Sí, esos son manifestaciones que nosotros no estamos de acuerdo, son manifestaciones ilegales. Nadie puede a su propio arbitrio retener maquinaria. Es como que este momento ustedes van a hacer una nota de prensa contraria a lo que nosotros les hemos conversado y yo les retengo las cámaras a la mala, les amenazo y les digo que se vaya. Es algo así, o sea, ¿cuál es la situación a futuro? Nosotros tenemos que seguir amparados en la ley. Tenemos ¿Tienen muchas las condiciones para trabajar?
Habrá que ir buscando las condiciones. Nosotros no nos hemos cerrado nunca al diálogo. Estamos haciendo campañas para tratar de que las personas entiendan este proyecto que tiene más beneficios que perjuicios. ¿Y si no se da la viabilidad por parte de la comunidad para que el proyecto se realice? Yo entiendo que en su momento habrá la viabilidad. Yo creo que las personas... ¿Qué tiempo van a esperar para ello? Tenemos que programar o reprogramar las condiciones del proyecto hasta que tengamos las condiciones. ¿Qué les ha dicho el gobierno frente a esto? El gobierno nos señala que tenemos la obligación de hacerlo. ¿Y qué garantías le está dando el gobierno? El gobierno está en su momento ayudando a organizar y a garantizar todos los permisos, todos los procedimientos que ya nosotros hicimos. ¿Y la seguridad para poder trabajar? Eventualmente la seguridad, si es que existe riesgo de daños, de perjuicios contra las personas, contra las maquinarias, nosotros tendremos que pedir el soporte de las autoridades. ¿Van a regresar con maquinaria? ¿Cómo está la situación? Nosotros tenemos, la maquinaria nunca salió de allí, porque son propiedades que estuvieron arrendadas o son propias de la empresa. Entonces es como que yo me fuera a su casa y a la mala le saco su vehículo de ahí y le digo que se vaya, en propiedad ajena. El ejemplo es el mismo, no es nada diferente. Entonces la maquinaria no salió. Lo que hicimos es precautelar la integridad de algunas personas. Parecería ser, había grave riesgo de que sea afectada su integridad personal. Y nosotros, como no somos personas que queremos confrontar, buscamos nuevos escenarios para seguir avanzando, seguir conversando y un poco para rebajar la tensión. Lo que sacamos son algunos vehículos, volquetas en general, pero el equipo caminero quedó ahí. ¿Cuánta maquinaria está en el sector del Nahua? Estamos trabajando en geometría variable. Hay personas que están limpiando. No nos sabría decirles esto. ¿En qué porcentaje está la obra? La obra está principiando. En su 10%, 5%. No hay un porcentaje formal. Solo para hacer una aclaración. Fernando Carrillo. Responsable comercial, ¿no? Sí. A ver, para aclarar su inquietud con relación a la ejecución del proyecto y con relación a la oposición de algunos sectores con relación al proyecto. Las comunidades de la zona de influencia que están dentro del proyecto, tenemos un apoyo total de ellos. Estamos trabajando con ellos. Nosotros tenemos un contacto diario con el personal, tenemos un proceso de socialización y capacitación diaria con todos los ciudadanos de la zona de influencia del proyecto. ¿A qué comunidad se refiere cuando tenemos la comunidad ahí? Edgar les puede decir, está 4 de agosto, entiendo que Santa Clara, San Rafael, Yacu, San Juan de Piatúa. Exacto. Entonces, todas las comunidades que son de la zona de influencia, trabajamos constantemente. En el informe que ustedes vieron en el video, que incluso son reportes que nosotros damos a los organismos de control, nosotros les damos el reporte fotográfico de todo el proceso de socialización. Estamos 100% en contacto con las personas. Nosotros no nos alejamos de ellos. Nuestra función es desarrollar el proyecto. Ha habido, yo le digo, gente que se ha opuesto al proyecto, posiblemente en los meses anteriores por un tema político. Yo por eso les decía, nosotros no hacemos política, nosotros construimos, nosotros desarrollamos, nosotros invertimos en el desarrollo del país. La gente está trabajando, hay gente de la zona que está trabajando, nosotros estamos trabajando. ¿Cuánta gente está trabajando? Aproximadamente este rato, con la parte que hacemos de topografía o movimiento menor de tierra, unas 60 personas que están trabajando en la zona. ¿La está trabajando? Estamos trabajando, podemos parar nosotros. ¿Qué porcentaje va? El proyecto tiene hitos de control, que es con el Estado. Como le decía el doctor Tapia, a lo mejor estamos retrasando algún hito de control, pero esta fase es la fase de construcción. Entonces la fase de construcción tiene topografía, movimiento de tierras, mantenimiento de vías, ¿no? Si ustedes van a la zona del proyecto van a ver que las vías, estamos constantemente haciendo mantenimiento de las vías, ¿sí? Porque no se olvide que el movimiento de equipo, hasta de nuestros camionetas o vehículos livianos, pueden dañar las vías. Nosotros hacemos mantenimiento constante. Entonces la actividad va a seguir. Tenemos una obligación con el Estado de cumplir con la ejecución de este proyecto. Es un proyecto, como le decía el doctor Tapia, es un proyecto del Estado que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es la obligación de la empresa? ¿Cuál es el plazo que tienen para ejecutar ya la obra?
El plazo dentro del contrato de concesión es aproximadamente unos 3 a 4 años. Tendría que darle la información correcta, pero estamos dentro de la fase de construcción. ¿Por qué? ¿Por qué son esos plazos largos? Como le decía el doctor, los procesos, los equipos electromecánicos tienen un proceso de construcción de largo tiempo. La construcción de una turbina toma 12 meses, Ingeniero, 14 meses. Sentémonos en el tema ya puntual de cómo está en territorio la obra, en el tema, por ejemplo, la relación con la comunidad. Usted dice que la comunidad están apoyándola. ¿Cuál es la situación luego o post manifestaciones, medidas de hecho que se dieron en su momento y que se concentraron en el sector de San Rafael? ¿Cuál es la situación actual y en qué medida ustedes tienen las garantías necesarias para poder ejecutar el proyecto? A ver, la situación actual para nosotros siempre va a ser buena porque trabajamos con la gente de la zona. Somos ecuatorianos, nosotros no estamos aquí ni venimos a dañar a la gente. Entonces, nuestra relación siempre va a ser buena y estamos trabajando en esa relación. Estos actos aislados, que yo le diría que aislados, que incluso lastimosamente cuando fueron al proyecto y nos tocó retirar a nuestro personal, porque nuestro personal estuvo amenazado, porque llegó gente con lanzas a amenazar a nuestra gente, yo le podría decir, y ustedes investiguen qué pasó esos días, no eran gente de la zona de influencia. Eran gente incluso fuera de Pastaza, que llegaron a apoyar a unos 3, 4 dirigentes que estaban en oposición al proyecto. Entonces, si me pregunta, vayan al proyecto, revisen, conversen con la gente. Nosotros estamos trabajando con ellos. ¿Que hay oposición? Hay oposición. ¿Por qué hay oposición? Porque hay un mal manejo de la información. Nuestra función este rato es seguir informando a la ciudadanía y seguir trabajando en el proyecto. Es un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo para el país. ¿No se ha parado? ¿No se va a parar? No podemos parar. ¿Va a seguir? Va a seguir, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir porque es un proyecto en beneficio del país. ¿Cuánto la inversión? ¿Cuánto vale el proyecto? Este proyecto de 30 megavatios, yo le diría aproximadamente unos 57, 60 millones, que es la inversión que hace la empresa privada, porque el Estado no tiene esos recursos para invertir. Ese es el contrato de concesión. Usted invierte con el recurso, con el riesgo, y el momento que inicia la fase de generación, eso ya se revierte al Estado, como decía el doctor. ¿Cuáles son las grandes ventajas? ¿Cuál es la necesidad de que se construya una nueva central hidroeléctrica? Porque se supone que el gobierno ya hizo Coca-Cola Sinclair y otras centrales hidroeléctricas en el país, con lo que se supone que ya no se necesitaría una nueva. ¿Cuál es? Si usted investiga, y le invito a conocer las declaraciones, por ejemplo, del director de Fundación Natura. El Ecuador tiene una capacidad de generación eléctrica 21.000 megavatios. Actualmente estamos con 6.000 megavatios. ¿Cuál es la importancia? Es el cambio de la matriz energética. Con eso nosotros logramos contaminar menos a la selva, contaminar menos al país, al mundo entero. Ese es uno de los pilares fundamentales de la energía hidroeléctrica, es reducir los efectos de la contaminación a través de las termoeléctricas o de la combustión a través de crudo, búnker, diésel. Esas son las ventajas. ¿El país tiene energía? Sí, tiene energía. Puede producir más energía hidroeléctrica, le digo, sí, estamos en 1/3 de la capacidad que tiene el país. ¿Cuál es la ventaja? Siempre la energía hidroeléctrica va a ser de mejor rentabilidad incluso para los procesos productivos. El proceso de combustión, por ejemplo, a través de gasolinas o de diésel, usted tiene el 33% de eficiencia, de rentabilidad, le hace el consumo mucho más ineficiente, el consumo mayor y la rentabilidad baja. El proceso de productivo a través de la energía eléctrica es mucho más rentable. Mientras más energía hidroeléctrica tengamos en el país, vamos a aportar a un proceso productivo más rentable para bajar costos de producción, mejor rentabilidad, nuevas plazas de trabajo. ¿En el proyecto de Puzún hubieron las mismas problemáticas que se surgieron ahora en Piatú? No tuvimos problemática, porque yo le diría que no estuvimos en una fase política. Esa es la realidad de la situación del proyecto Piatú. ¿Usted atribuye al tema político el impedimento de continuar con el trabajo? Yo le diría que fueron algunas intenciones políticas. Lastimosamente en esta fase del proyecto de Piatú estuvimos en una fase electoral y algunos actores que estuvieron en oposición al proyecto
resultaron ser candidatos para algunas en esta tienda política. Pero hay movimientos sociales y ambientalistas también que están en contra del proyecto. Desconozco si hay movimientos La sociales asambleísta Tello ambientalistas. también de Pastaza está promoviendo un poco. Posiblemente porque no tenía el conocimiento sobre el proyecto. Ahora ya lo Posiblemente. Le han entregado toda la información. No se olvide que esta información está disponible en los entes rectores, en el Ministerio de Electricidad, en el Ministerio del Ambiente, en todos los organismos que controlan el proyecto tienen la información. Ustedes la pueden acceder a esa Hay un grupo información. ambientalista que se llama Resiste Piatúa, que efectivamente se creó en torno a esta obra. Por eso decía, hay Desconozco grupos si- ambientalistas también que están en No sé si sea el movimiento ambientalista. Lo que le puedo decir es que efectivamente cuando llegó grupos ajenos a la población de la zona de influencia, vimos carteles que decían Resiste Piatúa. No sé si son movimientos ambientalistas. Posiblemente no están debidamente informados o si están informados no han utilizado la información en forma correcta. Muchas gracias.